Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 26 de abril del 2021. Estamos en la cuarta clase A de la materia Salud Mental de la Escuela Superior de Medicina, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mi nombre es María Clara Areta y soy la titular de la asignatura, y me acompaña el doctor León Torres, que es el adjunto. Seguramente están aquí la doctora Darling, la doctora Tejón, la licenciada María Marta Guerra y la licenciada Fernández Zapino, que son docentes de la materia. Bueno, vamos a hacer nuestro teórico, pero es un teórico sincrónico, como siempre lo hacemos, participativo, ¿no? Dialogado, en este particular momento de la pandemia del COVID-19, que bueno, ya claro, el lapsus casi vale, ¿no? Porque el COVID-19 se ha convertido en COVID-21, ¿no? Entonces estamos todos con nuestro afecto alterado de alguna manera por los efectos del COVID. Y hoy lo que vamos a dar como función psíquica es la afectividad. Vamos a empezar por afectividad. Les quería decir que me resultó muy importante poderles dar sensopercepción el otro día y poder sacarla de la psicopatologización que habitualmente tienen las funciones psíquicas, y a partir de las funciones psíquicas que por ahí están como muy estructuradas, parecen antiguas, que no sirvieran de mucho, poder darles una nueva visión, una nueva cabida, una nueva lectura, para entender justamente a partir de lo que vamos viendo al sujeto, poder entender a partir de las funciones psíquicas de qué sujeto se trata cuando intentamos conectarnos con el otro y que el otro nos diga qué les pasa, y a ustedes en su función de médicos y médicas generalistas que van a ser. También, gracias a las docentes de los trabajos prácticos, he tenido una retroalimentación de lo que han venido trabajando, porque saben que leen los docentes y que también conversan conmigo algunas de las cuestiones que ustedes van escribiendo, y me interesó mucho. Después voy a incluir algunas de las situaciones, ejemplos, viñetas que cada uno ha escrito en los trabajos prácticos. Bueno, hoy vamos a empezar por afectividad. Bueno, la afectividad es una de las grandes funciones. El otro día vimos sensopercepción, hoy vamos a ver afectividad, que es una de las grandes funciones del aparato de lo que corresponde al psiquismo, ¿sí? ¿Y cómo definiríamos afectividad? Bueno, yo hoy me voy a guiar, voy a hacer un recorrido con una cierta guía que me lo voy a tomar de beta, pero quiero decirles algunas aclaraciones. No nos vamos a detener tanto en la definición de lo que es emoción, afecto, pasión, sentimiento. Vamos a tratarlo de ver con cierta impronta del hoy, y cómo esto influye en ustedes en el hoy, no tanto definiciones que, aparte que según cada autor son diferentes, y aparte cada posición filosófica o cada posición psi también tiene definiciones diferentes con respecto a las diferentes constelaciones que puede presentarse en lo que llamamos afectividad. ¿Pero qué es la afectividad? ¿A qué remite cuando decimos vamos a evaluar la afectividad? Y bueno, la afectividad tiene que ver con lo que llamamos el ánimo, la timia, timia. Dentro de lo que llamamos el ánimo y la timia aparecen diferentes, justamente como les acabo de nombrar, diferentes presentaciones de esa timia. Una de las cuestiones que podemos pensar es las emociones, otra de las cuestiones es los sentimientos, otras las pasiones, y otro el humor, otra la dimensión de cómo entendemos diferentes actividades de hoy. Si yo les dijera que hoy vamos a ver la afectividad, ustedes, a partir de lo cotidiano, de lo que vienen viendo, por ejemplo, en Clínica Médica, lo que vienen viendo en Sana, ¿qué dirían que
que vieron algunos elementos, algunas cuestiones en los casos que vieron, en los cuadros que les presentaron los profesores, que podrían decir estaba en juego la afectividad a modo de, y alguna emoción, sentimiento, pasión. ¿Podrían acercarme, decirme si ustedes vieron algo de esto en los cuadros que los diferentes profesores les han enseñado en las otras materias? Por ejemplo, cuando alguien tiene una crisis de tos, ustedes vieron tos, ¿verdad? Porque empezaron por respiratorio o por cardíaco, por respiratorio, ¿no? Respondan. Sí, respiratorio. Por ejemplo, si vemos un elemento como tos, que es tan habitual, ¿no? Y lo vemos ahora en el COVID, en la epidemia de COVID, o falta de aire. ¿Cómo les parece que afectivamente, si la afectividad lo que evalúa es el estado de ánimo, la timia, cómo les parece que puede estar una persona que aparece con, por ejemplo, crisis de tos irreductibles o sensación de falta del aire? ¿Cómo puede estar de su estado afectivo? ¿Cómo les parece? Y por ahí va a estar en segundo plano, porque va a estar preocupado, o sea, sí va a ¿Quién estar habla? preocupado. Sí, Perdóname, ¿me puedes decir el nombre que no oigo, no me marca quién habla? Sí. Lucio, Hola, Lucio Cerelli, ¿sos vos? sí. Sí, ¿cómo te va, Lucio? Eh, bueno, yo lo que pienso es que puede estar disminuida, ¿no? Dependiendo qué tipo de tos sea, qué síntoma. No es lo mismo tener tos hace 3 años cuando no existía el COVID que tener tos ahora que Muy existe el bien, COVID. perfecto, perfecto. Y una persona que está con tos y que piensa que puede tener COVID, ¿cómo dirías que está su afectividad? ¿Cómo podrías definirlo con tus propias palabras? ¿Qué dirías que tiene? Que tiene miedo, por ejemplo, de tener COVID, ¿verdad? Claro. Bueno, el miedo es una de las emociones que están descritas en la afectividad. El miedo, ¿no? Esa sensación displacentera de ante un objeto. El miedo, por ejemplo, el miedo no solo a los tsunamis, sino, por ejemplo, el miedo a tener COVID. Entonces, estamos tomados por el miedo a tener COVID. Y, por ejemplo, tomando en cuenta esto que dice Lucio, ¿cómo podríamos, por ejemplo, las personas que están, ¿cómo se llama la dificultad respiratoria, la dificultad de ingresar el aire y el paciente que presenta como signo esa dificultad de hacer entrar el aire? ¿Cómo se llama clínicamente? Disnea. Disnea. Muy bien, muy bien. ¿Quién? Estefanía o Débora, muy bien. Disnea. Y la persona que está con disnea, ¿cómo les parece que puede llegar a estar con respecto a la afectividad, a la timia? ¿Cómo puede, qué nombre le pondrían? ¿Cómo podría estar? Si ustedes le preguntan, señora, señor fulano, mengano, ¿cómo te sentís? ¿Cómo se siente? ¿Qué les diría? ¿Qué se imaginan? Con miedo a morir, dice Nahuel, muy bien. Angustiada, muy bien. Ahí está, cansado, asustado, muy bien. Todas esas palabras que ustedes están trayendo, angustiado, asustado, cansado, preocupado, todo esto que están diciendo tienen que ver con justamente lo que hoy vamos a ver, que es afectividad. Ven que no es una función lejana, sino que constantemente lo ven, angustia, y cuando ustedes están por dar los parciales, o la gente dice, uy, miedo a morir, exactamente, y cuando uno dice, uy, tengo que hacer tal cosa, tengo que dar el examen, por ahí no me va bien, y no puedo dormir, y estoy ¿cómo se llama ese estado en donde uno está como con cierta inquietud y cierta aceleración? Ansiedad, Puede muy ser, bien. María Clara, ansiedad. Muy Soy bien. Gastón. Hola Gastón, ¿cómo te va? Ahí está, muy bien. Gastón, Leandro, Agustina, muy bien. Agustina incluye una palabra, estrés, muy bien, estresado. Entonces hoy vamos a hablar de eso, quiere decir que no vamos a hablar de una cuestión del siglo XVIII traída hoy, vamos a hablar de la actualidad y vamos a ver cómo entendemos todas estas situaciones que ustedes han traído. Díganme, cuando ustedes están
muy felices porque, no sé, muy, muy felices. ¿Por qué? ¿Qué cosas los pone felices? Sean más o menos sinceras y sinceros. ¿Qué los pone felices? La amistad puede ser. La amistad, muy bien. ¿Qué más? Vamos. No sé, personalmente el contacto con la naturaleza, la Contacto con la naturaleza, las familia. vacaciones, el comer, muy bien, bien viajar, aprobar salud mental, dice Daniel, muy bien. Sí, también algo del orden del amor, ¿no? No sé si ustedes a veces dicen sexo afectivo. Yo tengo algunos pacientes jóvenes que dicen, ay, María Clara, quisiera hablar hoy de mi situación sexoafectiva. Antes éramos más románticos y decíamos algo de un romance, o tal pibe o tal piba no me da pelota, pero ahora dicen sexo afectivo. Ustedes, seguridad económica, acostarse y tener las sábanas limpias, da, por supuesto, aprobar el examen. Todo esto que tiene que ver con aprobar el examen, rendir, es de alguna manera cumplirle al otro. Entonces, algo de lo que trae el orden de la felicidad es lo que manda el super yo, ¿no? Es decir, cumplir con el otro, hacer los deberes. Hacer los deberes de alguna manera nos pone felices. ¿Vieron cuando éramos chicos y decíamos, ya terminamos el mapa? Bueno, ustedes por ahí no son ustedes no hacían mapas, ¿no? No. Pero hacían cuadros semánticos o tenían que hacer tareas para la escuela. Siempre hay una demanda del otro y a eso se responde con cierto estado de ánimo. Entonces, acá, como dice, acostarse y tener sábanas limpias, a veces también contiene acostarse, eso tiene que ver con el amor, con la sexualidad, con la libido, que también se incluyen dentro de los estados de ánimo. Y cuando ustedes están como, de alguna manera, tienen una situación con otra persona, que no les gusta lo que piensa, no les gusta lo que hizo, yo qué sé, ¿cómo podrían decir? ¿Cómo se llaman esas emociones? ¿Cómo se podrían llamar esas situaciones por las que pasan en donde ustedes no coinciden o alguien les hizo algo que ustedes no están de acuerdo o que tienen que discutir? ¿Cómo se llamaría eso? Sencillamente, ¿cómo están ustedes? No, estoy muy con fulano porque, ¿sabes qué hizo? Le presté tal libro y no me lo devolvió. ¿Cómo lo llamarían eso? María Clara, acá dicen ira, enojo, decepción, impotencia. Muy bien, ira, gracias. Gracias porque a disgusto, bronca, muy bien. Entonces, bronca, disgusto, ira, cólera, gracias, Adriana. Cólera, impotencia, disgusto. Bueno, quiere decir que enojo, ¿no? Querer vengarse, todo eso es lo que hoy tendríamos que ver. Quiere decir que la afectividad hace que uno nunca esté normal. ¿Ven cómo la afectividad muestra que el estado de calma chicha? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sentís? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te gusta la clase? Sí, me gusta mucho. ¿Te pone nerviosa? No, para nada, porque sé todo. Uno diría, se dementizó un poco antes de tiempo, digamos. Estaba mal la profesora, ¿no? Entonces, lo mismo. Ustedes... quiere decir, en la evaluación de los afectos lo que implica es que va a haber varios afectos en juego. Quiere decir que nunca las situaciones se pueden resumir, pocas veces se pueden resumir en una sola palabra, siempre aparecen como mixtos. Hay afectos, yo lo voy a llamar afecto como lo llama Freud y Lacan, que por ahí sí son determinantes y que justamente copan toda la escena, por ejemplo, la angustia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ansiedad, el paciente está tan ansioso que uno no le va a ir a decir, el tipo está con una crisis de ansiedad terrible, me ahogo, me muero, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo dice la gente? Los tíos de ustedes, ¿cómo dicen? No, fulana anda mal porque ¿qué tuvo fulana? Cuando anda mal, se está por... ¿Un ataque de pánico? Muy bien, un ataque de pánico. Muy bien, un ataque de pánico. No es que nosotros lo vamos a llamar ataque de pánico, pero se popularizó como tal a partir de tener que vender algunos remedios. Bien, pero nosotros lo vamos a llamar episodios de angustia, emergencias de angustia, pero también son llamados panic attack.
Entonces el pánico también es una situación en donde la persona está, que se siente mal y que no sabe dónde está. Entonces, en general, los estados parejos, constantes, habituales y buenos no son lo habitual. Lo habitual es que y la situación de ir a ver al médico pone tensa esa ambivalencia, porque por un lado el paciente, en épocas por ahí no de COVID como estas, ¿no? El paciente está nervioso porque le descubran algo malo, como dicen ellos, pero también si lo quiere al médico, está tranquilo de ir a ver al médico y charlar, o a la médica y charlar un ratito con él, entonces, o con ella. Entonces, ahí aparece como una ambivalencia. Bueno, entonces en principio, lo que estamos planteando todo el campo semántico de lo que ustedes pueden ver con la tos, con los niños, el miedo a hacerse pis, la vergüenza, son estados del ánimo. Y estos estados de ánimo justamente hacen a lo que se torna la afectividad, y que ustedes van a tener que ver y consignar y entender qué pasa con los pacientes que ustedes están viendo. Siempre un grado de ansiedad es necesario como para vivir. Si ustedes reúnen todas las palabras que ustedes trajeron ahora está bien el lapsus, al práctico teórico, al teórico, ustedes verán que clásicamente, tanto en psiquiatría como en psicoanálisis, lo que se definen son dos polos de la afectividad, que la afectividad puede tender al placer o al displacer. Entendemos que fue Freud el que mejor planteó esto, y que el displacer, como vimos en Psicología Comunitaria, Social e Institucional, que el displacer lo vive como una carga, digamos, las cargas se viven como displacenteras y las descargas como placenteras. Y lo que vimos es que en el malestar en la cultura es que de tal manera la cultura lo ha de alguna manera distorsionado de tal manera, o como somos sujetos de la cultura, entendemos que mucho de nuestra cuestión que nos gusta, de gusto, de juego, de algo placentero, lo encontramos más allá del principio del placer, que habíamos entendido con esto, que a veces nos entusiasma lo que tiene más adrenalina que tranquilidad. Entonces, de alguna manera entendimos que la dimensión del goce tiene que ver con hacer cosas a veces que no son muy tranquilas, pero sí nos hacen latir el corazón y hacer sentir que nos place. Entonces, lo placentero y lo displacentero. Esos son dos polos que hoy van a estar en juego durante toda esta charla. Va a estar en juego en la afectividad, lo placentero y lo displacentero. Podemos pensar, digamos, que hay como situaciones, uno podría decir, de ciertas situaciones como diferentes. Hay muchos nombres que aparecen, diferencia entre temple y humor, entre carácter y temperamento. Hay muchas definiciones, pero por ahí las definiciones después, cuando tengan dentro de 2 meses, se las olvidan, y prefiero darles las que son necesariamente imprescindibles y no darles tantas definiciones como aparecen en relación a lo que vamos a trabajar como afectividad. Una sí es la dimensión de lo placentero y lo displacentero. Y cómo llamar los trastornos del humor. El humor, como bien dice Beta, representa el matiz placentero, displacentero, y en cambio el temple representa el potencial o carga afectiva que posee un individuo. Digamos que después vamos a diferenciar también humor como estado de la timia, como estado justamente como esa tendencia a estar más amable, más placentero, más displacentero. Lo vamos a también diferenciar del carácter, que son las funciones morales, que sobre cada uno de nosotros hay una tendencia en donde, bueno, el carácter es lo que ganamos socialmente porque somos, digamos, conducidos por la familia y por la cultura a ciertas pautas de conducta, y el humor, ¿no?, es lo que aparece más como si fuera más de nosotros mismos.
Hipócrates había hablado de humores y todo lo demás, pero bueno, vamos a trabajar algunas cuestiones. Me voy a guiar un poquito por esto que les digo para poder hablar de emociones. En las emociones voy a transmitirles algo, a ver si queda, ojalá que quede bien transmitido. Las emociones son estados bruscos, ¿no? Tienen un poco, todas las emociones son un poco emociones violentas. Les digo un poco emociones violentas porque no sé en qué materia verán medicina legal, pero las emociones violentas son tomadas muchas veces en psiquiatría para, son morigerantes de actos que comete el sujeto. Pero la emoción es un estado brusco. Entonces, por ejemplo, aparece esto que miedo, cólera y el amor, ¿no? Más que el amor, miedo, cólera, yo le diría el enamoramiento. Se puede poner miedo, cólera, que es enojo, y enamoramiento, porque el amor es otra cosa, a mi entender. Ven, acá ya aparecen divergencias. El enamoramiento es abrupto, el enamoramiento es el estado de excitación más sexual, el enamoramiento es me está matando, me está volviendo loco, ese es el enamoramiento. Y el amor es algo que aparece como más estable y pasado los 30 años. Bueno, entonces, tenemos miedo, cólera y amor como emociones primarias o simples, y estas, como ustedes lo han planteado, tal en los casos que ustedes mismos los plantearon, tomando lo que ustedes dicen, ¿no? Y después tenemos otros tipos de emociones en donde vamos a jerarquizar una gran emoción, yo le voy a decir, o afecto, que es la angustia. La angustia. La angustia, digamos, hay filósofos que han trabajado, Kierkegaard, por ejemplo, la dimensión de la angustia, básicamente, ¿no? Pero no hay filósofo que no haya trabajado la dimensión de la angustia como una de las grandes emociones o afectos que tiene el ser humano. ¿Qué es la angustia? La angustia es una patencia, se escribe con TH, P-T-H-E, patencia en griego. Nosotros entendemos que justamente de qué viene patencia, de patos, ¿no? Patos, patología, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos pasa cuando aparece la angustia? Cuando aparece la angustia es un afecto que engloba todo el ser, que tiene connotaciones, digamos, tanto a nivel de pensamiento como a nivel somático, y que fue descrita, a veces los psiquiatras lo describían, como una fuerte emoción que tiene que ver con reminiscencias, con las cosas del pasado. A diferencia de la ansiedad, que tiene que ver, para las grandes descripciones, como el malestar por el futuro. La angustia se asociaba más a una fuerte carga afectiva displacentera, una enorme sensación displacentera, y sobre todo a una expresión. Che, ¿por qué estás angustiado? Si ustedes generaran esa pregunta, che, ¿por qué estás angustiado? A un amigo, a un hermano, a alguien que se... En general, la gente, las personas, cada uno, ¿qué responden? ¿Por algo del pasado? ¿Cómo? ¿Por alguna cuestión pasada? Por ejemplo, porque me dejó fulano. Claro, pero es como con un énfasis más en algo que sucedió, no en algo que futuro. Claro, pero ahí sería como una hipertimia displacentera, digamos, sería un sentimiento angustioso, pero la angustia pura es, responde uno y dice, ¿por qué estás? ¿Pero por qué estás así? ¿Y qué dice? ¿Qué se impone en el discurso? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan angustiado? Y uno que dice, no sé, ¿pero qué te pasa? No sé, bueno, pero hablemos entonces, o chateemos, chateemos. Rápidamente lo que aparece es, pongámosle palabras a esta hipertimia displacentera que nos toma tanto el pensamiento como el cuerpo. Me duele el cuello, la expresión somática del dolor en la garganta, el nudo en la garganta, el dolor epigástrico, la precordalgia, todas las cuestiones que tienen que ver con la dimensión de angostamiento. Angustia significa angostamiento.
Y básicamente aparece como un miedo, fue descrito así, inclusive por Freud, como un miedo sin objeto. Uno tiene una angustia cuando está mal y no sabe a qué. Falta como, ¿qué es la angustia? Falta como el objeto que nos pone mal. Podemos empezar a hablar y podemos entrar a ponerle ciertos condimentos a la angustia, podemos empezar a atravesar la angustia, se llama clivaje de la angustia, y ver por qué esa persona está angustiada. Pero en realidad lo que aparece es cierta desazón de la persona, cierto estar mal, ciertos patos, cierto apretamiento, angostamiento del espíritu y del cuerpo, pero sin una razón efectiva, sin una razón, sin un objeto, ¿no? No entiende por qué. Lacan dice, hay un objeto de la angustia, le discute a Freud, le dice, no es la angustia un miedo sin objeto, hay un objeto para la angustia y él lo llama objeto A, ¿no? Lacan. Y dice, lo que pasa que, dice Lacan, uno se angustia, cada uno de nosotros se angustia porque hay un deseo en juego, un deseo que no puede expresarse como tal, y uno está angustiado porque hay un deseo, casi les diría, trabado, que lo que angustia es algo de la dimensión de un deseo que de alguna manera no puede expresarse. Entonces, ¿me van siguiendo? Acá hay sí, no saber cómo hacer algo, no saben expresarlo, a veces por no saber cómo hacer algo, no saben expresarlo. Si van entendiendo, sí, bueno. Entonces, la angustia, como esta sensación displacentera que se expresa en cuerpo y alma, tiene que ver justamente con la más potente, la más englobadora de todos los afectos, que justamente, y lo van a ver muchísimo en la clínica como médicos. Entonces podríamos decir, dice Estefanía, creo, sí, que el no saber expresarlo se ve afectada la comunicación, por eso a veces se manifiesta claro. No, si uno supiera por qué está angustiado y supiera la respuesta de eso, estaría mucho menos angustiado. Justamente el psicoanálisis tiene que ver con eso, con que poder ponerle palabras a la angustia, justamente. Cuando existen, ahí hay cierta dimensión del no saber. Por eso digo, ¿qué te pasa? No sé qué me pasa, estoy angustiado. Otra cosa es tengo miedo al examen. Otra cosa es tengo bronca porque me cagó de tal manera. Otra cosa es estoy ansiosa porque tengo que ir a hacer tal trámite y temo no saber realizarlo. Ahí hay una cuestión displacentera asociada rápidamente a una acción que resolvería la situación displacentera. Esto de no saber expresarlo, no es que no se sepa expresar. Voy a mejorarlo un poquito, pero me viene muy bien. Profe, ¿se escucha ahí? Ahora sí, te escucho. Bien, soy Indira. Y quería decir que también estaba pensando que muchas veces uno intenta evadir esas sensaciones displacenteras, como en este caso la angustia, y creo que eso también lleva muchas veces a las personas a no poder identificar qué es lo que les causa la angustia. Porque justamente identificar eso que te pone mal es tener que volver a sentir eso que te puso mal, Muy bien. o eso que te tiene tan angustiado. Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, una situación ante no querer saber es decir, no puedo salir, o debería no salir para no contagiar. El año pasado yo escribí un trabajo que no sé si lo leyeron, que se llama Peligrosos, Vulnerables y Peligrosos con respecto a la pandemia. ¿Lo leyeron? No. Todos somos peligrosos porque podemos contagiar y vulnerables porque podemos ser contagiados. Ahora, eso puede llevar a un estado de angustia, aunque en el fondo sepamos, porque en el fondo sabemos lejos que hay un disgusto, ¿se entiende? Hay un displacer, es un afecto displacentero. Pero cuando uno no es que no lo puede comunicar, sino como vos estás diciendo, Indira, no es una cuestión únicamente de comunicación, sino de que uno no quiere enfrentarse a eso. Entonces reniega, se llama renegación,
a la actitud por la cual uno no quiere saber nada con eso que está pasando. Ustedes estarán tomando nota de estas palabras y estas situaciones, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, la angustia es displacentero y el episodio de angustia fue descrito por Freud en 1895, en un maravilloso trabajo que se llama ¿Por qué diferenciar las neurosis de angustia del resto de las neurosis, de las neurastenias? Y él plantea 15 síntomas que se plantean, que están maravillosamente planteados, que van desde el vértigo, cómo se expresa la angustia en el cuerpo, la conexión que tiene la angustia, el angustiamiento con nuestro cuerpo. Y es fundamental que ustedes lo sepan como médicos clínicos. Digamos, no va a ser que entre un tipo de 60 años, fumador, con dolor en el pecho, no sé si se entiende, un trastorno en el electrocardiograma, ustedes digan que está angustiado. Sí, debe estar angustiado y probablemente también infartado. Lo que quiero decir es que las afecciones orgánicas del cuerpo también van acompañadas de angustia. Y la angustia se usa del cuerpo, se utiliza el cuerpo como su expresión. Entonces está en el buen clínico advertir estas cuestiones. Me acuerdo una vez de un caso... Ahí, María Clara, te interrumpo porque por ahí va a quedar después. Ahí pone Andrea Romero, es no desear el no saber que provoca esa angustia. Por ahí, antes de referirse a esas cuestiones somáticas, ahí saltó la pregunta. ¿Me lo podés hacer la pregunta otra vez que no la veo, por favor, Barbie? Andrea, ¿la querés hacer vos? Yo leo. Lo que puso Andrea es no desear el no saber qué provoca esa angustia. Está muy bien la pregunta. Por ahí hay que hacerle algunos retoques, pero hay dos luchas, una por saber y otra por no saber. La angustia es porque justamente se expresa como afecto lo que aparece como un conflicto que no puede establecerse en términos de palabras, ¿no? Cuando la palabra no alcanza, no encontramos las palabras para lo inefable, aparece la angustia. Se llama inefable a lo que no se le puede poner palabras. Entonces sí, uno podría estar muy bien hecha, muy bien pensado el problema, hay que reformular un poquito la pregunta. Hay un deseo de saber y un deseo de no saber. Y la angustia tiene que ver justamente con no encontrar las palabras que digan lo que deseamos, lo que queremos, porque a lo mejor nos avergonzaría o nos pondría mal. Entonces resumamos o sinteticemos. La angustia es una sensación, una emoción, un afecto displacentero, que nosotros en psiquiatría lo llamamos timia displacentera, que cursa con elementos de pensamientos psíquicos, afectivos, obviamente, y también con mucha corporalidad. Entonces hay algo del no saber que habitualmente tiene la angustia y que sí tienen otras emociones, sentimientos o pasiones. La angustia, en general, está muy asociada, vieron los que tienen episodios de ataques de pánico, emergencias de angustia, está muy asociada a la dimensión de la muerte. No sé, siento que me voy a morir. El paciente pone la mano acá, siento que tengo miedo de morirme, o tengo ganas de matarme, ¿no? Porque una cosa es no está asociada, perdón, buen día. Hola, ¿qué tal? A mí me parece que también, más al miedo de morirse, en la vida cotidiana está más asociada al dolor tan fuerte que uno siente, por eso siente angustia. Y creo que también está asociado a esto de el saber y el no querer saber, porque saber para sentirse mejor de alguna manera, pero no querer saber porque eso nos produciría más dolor. Entonces esa es como la batalla interna. Yo la veo más asociada al dolor que uno siente por dentro, que esto que vos decís desde el alma, y no tanto al miedo de que algo va a pasar. No, bárbaro que vos puedas asociarla a cierto dolor, porque está muy bien, porque no vi, por lo menos no vi en el chat
el sentimiento dolor, que es un sentimiento, una timia, un sentimiento tan usado en la clínica de los médicos generalistas. Hay una definición de la angustia que es el dolor de existir. Así que es exactamente eso, digamos. Lo que pasa es que, digamos, el tema está cómo uno lo puede ir resolviendo, ¿no? El tema de su angustia, y a veces el dolor, lo que quiero decir es que lo que predomina es cierta dimensión que podemos decir dolor, displacer, temerosidad, temor. Vos decís dolor, por ejemplo, el duelo, la angustia del duelo, es por algo perdido, y ahí sí que se está en juego, digamos, una angustia conducida por lo que implica el dolor de lo perdido. El dolor de lo perdido implica una angustia, digamos, jugado ahí. Entonces sí está asociada al dolor. Está muy bien lo que decís, hay que ajustar algunos detalles con respecto a por qué es una cosa y no es la otra. Ok, profe, y otra pregunta, perdón que te interrumpa de nuevo. Viste que muchas veces no se habla de la angustia, pero cuando pasa el tiempo esa angustia desaparece. ¿Por qué es? ¿Porque en realidad no desaparece o tiene que ver con... ¿Sos Sasha? ¿Qué? ¿Sos Sasha vos? Sí. Bárbaro, sí, está bien. ¿En realidad no desaparece o tiene que ver con como desatar no sé, ciertas emociones de lo que nos está pasando, ciertos sentimientos o sensaciones? Bueno, lo que, digamos, es muy interesante pensar la desaparición con la existencia, ¿no? De la angustia. Los afectos son mientras existen, mientras perduran. Está muy bien eso que decís, digamos. Uno siempre es pasible de volver a angustiarse, siempre puede volver a asustarse, siempre puede volver a tener un dolor o una alegría, digamos. Entonces, no es que uno desata de una vez y para siempre lo que es la causa. Por ejemplo, creo que vos misma dijiste antes lo del dolor, que yo asocié con dolor de existir. ¿Quién dijo lo del dolor antes? Sí, Sasha. Sasha, por eso. Entonces, uno puede decir, ¿cuándo se me va a ir el dolor de existir? Y seguramente la mejor respuesta es cuando uno deje de existir, porque dolor de existir va a tener siempre, por más felicidad que tenga, porque uno haya logrado un premio Nobel, tenga un nuevo afecto que le condiciona la vida y está muy feliz y todo lo demás. Pero hay cierta base, digamos, en donde uno podría decir, hay cierta noción del hombre y de la mujer que piensa y que de hecho ese ser humano que piensa tiene siempre alguna dimensión de un poquito de angustia. Solamente los idiotas están constantemente contentos, digamos. Uno podría decir que el estado de contentura, así como estable, totalmente, tiene que ver con un coacheo de ponete alegre, hacé alegre. En realidad, gana mucho más María, eso. Te interrumpo porque ahí va quedando Victoria, no sé si Victoria se lo quiere preguntar, que lo puso hace bastante, por ahí antes de las preguntas que hizo Sasha, si el miedo se asocia más en la angustia o en la ansiedad. Capaz que estaría bueno en poder ahí o diferenciar o poner la semejanza en relación a angustia y ansiedad para que se queden ahí con el concepto ese claro. Y ya te leo la otra. Catalina pone... Bueno, profe. Para un poquito, Barbie, así lo voy resolviendo, voy tratando. La ansiedad es la hipertimia, hablamos ahora así, hipertimia, porque es la timia alta, como todo lo que... Eutimia es cuando estamos normales, quiere decir casi nunca, eutímicos. Hipertímicos es cuando estamos con la timia arriba, ya sea mal o bien, hipertimia. Hipotimia es cuando estamos con el estado de ánimo descendido. Entonces, hablamos de eutimia cuando estamos normales, hipertimia placentera y desplacentera, e hipotimia cuando falta por ahí en los estados, pero eso es más en la psicosis que otra cosa, cuando faltan cuando hay achatamiento afectivo o aplanamiento afectivo, como lo vimos en Bloiler. Cuando hablamos de miedo, el miedo
queda definido como la hipertimia displacentera, que tiene que ver con el temor al desarrollo de algo o de un objeto. Entonces, el miedo es miedo al examen. En el miedo se puede concretar el objeto que produce y se puede, digamos, diferenciar el objeto que produce el displacer. Entonces, el miedo a la enfermedad, el miedo a quedarse sin plata, el miedo a perder el novio, el miedo a que a la hija le pase algo. Ese es el miedo. El miedo tiene un objeto que la persona claramente lo dice. No es que la persona, ustedes vayan a ir a diferenciar, tiene miedo, pero es importante por ahí que dice, ¿qué doctor? Y entonces, que usted me está tomando, yo cuando fui a la farmacia tenía 13 de presión, quiere decir que que voy a tener que empezar ya a tomar las pastillas y prontamente voy a hacer un infarto. ¿Ven? Eso es una cuestión, una fantasía asociada al miedo de la hipertensión. Sí, porque me dijeron, u otra persona, me dijeron que para bajar de peso no tengo que comer nunca más hidratos de carbono. Y entonces yo me preocupé porque el día anterior me había comido una flautita. Bueno, entonces uno puede decir, ahí está recortado. En el miedo es un temor que está asociado a un objeto, a una acción que puede pasar. La angustia tiene más que ver con cierta incertidumbre, con cierto sentido ominoso. Algo puede pasar, tremendo, terrible, pero no sé bien qué, ni quisiera decirlo, como antes planteó, creo que Saya o la persona que habló antes de Saya, la estudiante que habló antes de Saya, que dijo no querer saber sobre ese deseo. Es tremendo, entonces no lo quiero ni pensar. Eso sería, la angustia es inefable, porque no se le puede poner palabras, y también tiene cierto grado de incertidumbre y de cosa ominosa. ¿Qué significa ominosa o siniestra? Cierto punto en donde de misterio, donde no puedo develar bien qué me está pasando, pero estoy para el carajo. Me siento re mal, no me la llamen, no quiero nada, bla, 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 porque estoy angustiada, lloro, me siento mal. Es una consulta muy, muy habitual. Me siento mal y no sé por qué. Y después la gente viene diciendo, ay, yo no sé por qué, porque la gente me dice que tengo tal cosa, que tengo la otra, no la estoy pasando tan mal, tengo marido, hijos o el trabajo, y sin embargo me siento mal. Ven que la angustia siempre está articulada con cierta incertidumbre, dolor de la existencia, y que la persona no le encuentra del todo como la causa. Siempre aparece una búsqueda del sujeto. Y la otra, ¿cuál me decían, Barbie? Miedo, angustia y ansiedad. Y la ansiedad tiene que ver con más inquietud psicomotora. Van tomando las definiciones, ¿no? Sí. La inquietud psicomotora, el movimiento nervio es una hipertimia, también displacentera. Las tres son hipertimias displacenteras, pero con diferentes tonos del humor. Entonces, en cambio, la ansiedad tiene que ver con el apuro. El apuro. La angustia tiene que ver con el dolor, como dijo Saya, pero con el dolor por la existencia, por lo que pasó, también por lo que puede pasar muchas veces. Pero la diferencia con la ansiedad es que con la ansiedad el sujeto tiene siempre la sensación que tiene que hacer algo, que sabe lo que tiene que hacer o no muy bien, pero que tiene miedo de no poder hacerlo. La ansiedad está más jugada por el orden de la impotencia, de no poder realizar lo que teniendo que ser realizado no se hace. La angustia tiene que ver más con lo imposible. Qué buena definición, no se me había ocurrido antes que darle la clase. Pero se ve que uno va pensando, el inconsciente va trabajando y 40 años de clínica lo llegaron a pensar esto. Hay cierta incertidumbre en la angustia, ese dolor de existir, esa cuestión de no sé por qué, pero algo tremendo va a pasar, ominoso, y que me aprieta el alma y me aprieta el cuerpo. En la ansiedad hay inquietud, y en la angustia tiene que ver con lo imposible que es resolver el dolor por existir. En cambio, en la inquietud, lo que aparece es una acción
que se le impone, la ansiedad, es una inquietud por una acción que se le impone al sujeto, que tendría que hacer y solucionaría sus problemas y no lo está pudiendo hacer, porque encuentra dificultades, no saber hacerlo, cómo hacerlo, ¿se entiende? Entonces está nervioso, está inquieto, está con cierta velocidad exacerbada. En cambio, en la angustia, el sujeto en general está más bien, está todo ocupado por el dolor de existir, que hay que tener cuidado en las situaciones de lo que puede hacer contra sí mismo, ¿no? Pero después lo vamos a ver bien. Entonces, creo que, ¿te parece que quedó claro, Barbie? El miedo. No, buenísimo. Bueno, miedo, la angustia, sí. Sí, excelente. Bueno, gracias. Sí, a ver. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Habla Victoria. Dale, Vic. Para que remuevo mi pin y pongo... Pero las pongo y están todas muteadas, chicas. Dale, háblame, contame. Nada, quería saber si puede haber ciertos estados biológicos que te predispongan a tener, no sé si está bien las palabras que veo, como emociones más pronunciadas. Sí. Porque, por ejemplo, yo estoy embarazada y, por ejemplo, esto de que vos tienes la angustia, que, no sé, que tenés sensaciones así como de no saber por qué estás mal, lo siento, pero como a flor de piel, y al principio, sobre todo, era como que me largaba a llorar cuando me despertaba de la siesta porque no sé por qué, y lloraba y lloraba y lloraba. Pero ahora que me estás diciendo y que le estás poniendo palabras, digo, ay, ¿seré que estaba angustiada? Y ahora con todo lo que van diciendo, como que voy formulando cosas y me voy dando cuenta y digo, wow, es ponerle nombre a todo eso. Bueno, me alegro que te sirva para esto. Primero, Victoria, felicitaciones. ¿De cuánto estás embarazada? ¿De cuánto? ¿De cuánto? Sí. Hoy empieza la semana 39. Muy bien. Gracias. Ya estamos. Ya estoy. Estamos ahí a la recta final. ¿Qué es? Sí, es un varón, se va a llamar Lucio. Muy bien, Lucio, como uno de los compañeros ahí de la clase. Sí, muy bien. como Lucio. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, después vamos a darle la bienvenida a Lucio, ¿eh? Bueno, ya le estamos dando la bienvenida a Lucio. Gracias. El tema es el siguiente. Bueno, ven cómo aparece, muchas gracias por confiar y poder hacer este comentario. Ustedes ven que uno podría decir, bueno, Victoria está fantástica, va a tener un bebé, está de 39 semanas, pero hay algo que la inquieta. Eso que le inquieta, por ahí puede ser, podemos diferenciar el miedo natural al parto, dolerá, no dolerá. ¿Es el primero, Victoria? Sí. Bueno, dolerá, no dolerá, podré, no podré, me harán cesárea. Ven, ahí está toda la cuestión. La angustia es, ay, traigo al nene a este mundo, ¿se entiende? A este mundo de dolor y que bla, 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 ¿se entiende? Y por ahí la ansiedad es, ¿armé o no armé? Me faltará la batita, yo ahora veo que tienen los chicos un montón de instrumentos, almohadones para dar la teta, yo que sé, tienen un montón. Sí, yo googleé hasta lo que era jugar porque no tenía ni idea, pero así que imaginas. Bueno, pero menos mal que está el Google, madre y padre de todos los saberes. Tal cual. Bueno, pero vos, ahí está, ¿no? Como esta sensación en donde, bueno, hay algo en donde uno puede decir, ¿por qué una mujer embarazada puede llegar a ponerse triste? Bueno, porque claro, va a nacer Lucio, ella lo va a tener a Lucio como tal, y hasta por ahí nos lo va a poder presentar, pero claro, no va a tener más la panza. Y uno dice, al principio no, que me sentí un poco mal, yo qué sé, pero ahora cuando uno está embarazada se acostumbra a los movimientos del bebé en la panza, yo qué sé, y dice, ¿y dónde aparece justamente? Mirá, Freud, en un texto que a mí me parece maravilloso, que el año pasado lo di, pero no se armó un lío con el texto ese, bueno, pero que es maravilloso, dice que hay una angustia justamente entonces dice, la angustia de las vírgenes. Entonces yo digo, la angustia de los vírgenes, la angustia de tener la primera relación sexual, la angustia de las embarazadas, la angustia de los viudos, solteros, separados, solos, soles, y no sé cuántas cosas más, y de las menopáusicas. Bueno, quiere decir que asocia cada estado, esto que vos has traído, Freud lo asocia a cada estado en donde uno, cuando
va a dar vida, cuando está dando vida, pero también cuando está pasando una situación física particular, está con cierto grado, digamos, uno tiene que ser un idiota como para no estar un poquito angustiada. ¿Por qué? Y bueno, porque es algo muy importante en la vida y ciertas dimensiones. Cuando uno se está por recibir de médico, lo que más quiere es sacarse de encima a esos profesores hinchacocos como yo, que uy, no, qué suerte, no vamos a tener más finales, más parciales, pero dice, pero me voy a recibir de médico, y en ese punto me voy a recibir de médico o de médica, aparece cierto, podré cumplirlo. Entonces, estas cuestiones de la vida están asociadas a lo que se llaman crisis vitales. Las crisis vitales tienen puntos justamente de reflexión con lo que es la vida, con lo que es la dimensión de cada momento de la vida de alguien. Así que has mostrado muy bien esto. Les quería contar un caso clínico, un breve recorte clínico que no tiene que ver con esta linda experiencia que nos está contando Victoria, sino que recuerdo una vez, hace unos 15 años atrás, que llega una paciente que me la deriva el médico clínico, ya había visto el neurólogo, porque tenía inquietud y se expresaba la inquietud, y estaba con cierto grado de ansiedad, tenía como un síndrome de pies inquietos, ¿no? Y cuando yo hablaba, no tuve la entrevista con ella, recuerden que yo soy psicoanalista, así que hablaba, yo qué sé, le preguntaba y no había algo, que obviamente sería muy largo de relatarles a ustedes por qué se llega a pensar ciertas cuestiones, ¿no?, dentro de lo que es la clínica, pero advertía que no cumplía los requisitos que para mí tenían que ver con que algo de esto fuera básicamente subjetivo. Porque todas las enfermedades físicas están acompañadas, tienen un correlato subjetivo. Lo que nosotros en la materia les queremos hacer mostrar es la subjetividad que acompaña al ser humano como su normalidad, ¿se entiende? La subjetividad que acompaña al ser humano cuando le está pasando algo de la enfermedad física, ¿se entiende? Y cuando por ahí ustedes tienen que entender que lo predominante es la situación real física que está pasando el paciente que está consultando. Esa sería la idea de en cada situación que ustedes pudieran diferenciar esto. Y me acuerdo que llamé al neurólogo y le dije, mira, yo no sé, pero no me parece que sea nada, digamos, que está nerviosa, sí está nerviosa, pero ¿por qué no la volvés a estudiar? Y me dice, la estudié, María Clara. Y yo le digo, ¿vos te fijaste si tenía un Guillain-Barré, no? Me dijo, sí, no está cursando típicamente como un Guillain-Barré. Yo le digo, bueno, vos por las dudas, no te enojás, no que me voy a enojar si vos me lo decís, después al rato me dice, podés cambiar de especialidad. Y no es poder cambiar de especialidad, porque en psiquiatría lo que hay que saber hacer es diagnóstico diferencial también, ¿se entiende? Y la chica, obviamente, la chica tenía un Guillain-Barré. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tenía ninguna afección subjetiva? Sí, porque estar sintiendo que a uno se le duermen las piernas bilateralmente y que esa sensación va ascendiendo por los nervios periféricos no debe ser nada simpático. Entonces, todo lo que ustedes vean asociado a dolores, a físicos, van asociados de subjetividad. Lo que nosotros queremos transmitirles desde la cátedra, y es un interés que yo tengo particularmente, es que ustedes puedan entender que no todo parece, que hasta la peor de las simulaciones tiene algo de verdad. Que hay algo de la verdad jugada en el padecimiento psíquico. Lo que pasa es que hay que encontrar de qué verdad se trata. Porque el paciente por ahí cree que está simulando y nadie puede simular muy diferente a lo que es, ¿se entiende? Entonces, que puede haber simulación, que puede haber dolor psíquico o trastorno psíquico acompañando a la enfermedad física, que puede haber enfermedad física que determine, y no enfermedad física, sino procedimientos normales de la vida, como recién nos compartió tan lindo esta cuestión Victoria. Entonces, hay situaciones en donde uno ve esta cuestión. Entonces, la hipertimia
placentero o displacentera. Como paradigma de la hipertimia displacentera, vemos la angustia, el temor, el miedo, el temor, justamente, y la ansiedad. Eso es como paradigma de lo displacentero. Cuando los estados de hipertimia se elevan mucho, 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 y aparece una desinhibición, porque aunque a ustedes les parezca mentira, nosotros estamos inhibidos, por eso podemos estar sentados, hablando o escuchando o distrayéndonos, es lo mismo, pero en una determinada situación, es porque estamos en un buen estado de inhibición. Cuando esos estados aparece la desinhibición y el paciente, ya paciente ahí, aparece con una hipertimia displacentera acompañado por un trastorno de la actividad, a veces de la sensopercepción, de la presentación, se llama mania, la hipertimia, que se acompaña con gran excitación, hipertimia, que se llama manía. Entonces se pone estado maníaco, quiere decir que el paciente está muy excitado, lo que aparece es un gran nivel, un compromiso físico y psíquico de gran aceleración, taquixiquia, de todos los procesos mentales, aparece con una, ya palabrita que ustedes conocen, paraprosexia, porque aparece con un trastorno no puede concentrarse, aparece muy tomado por lo que es la atención espontánea, no puede tranquilizarse como para hablar, entonces aparece como una logorrea, es un trastorno de hablar muy rápidamente y demás. Entonces, todos son procesos que tienen que ver con la taquixiquia. Entonces, la excitación psicomotriz, habíamos hablado de tres afectos en más, ¿no? Hipertimias displacenteras, temor, ansiedad y angustia. Y por otro lado, lo que vemos es como hipertimia displacentera, pero articulado también a lo motor, es la manía, que es una excitación psicomotriz, que antes, cuando yo era joven y estudiaba medicina como ustedes, los psiquiatras lo asociaban a procesos placenteros. Y sin embargo, después cuando uno al paciente le preguntaba cómo se sintió en el episodio de excitación psicomotriz o maníaco, le decía que no estaba placentero. Cuando esa manía, quiere decir esa taquixiquia, ese aumento de las funciones psíquicas con habitualmente pérdida de la orientación, no es tan importante, se llama hipomanía. Así que la hipomanía no es una timia en menos, es una hipertimia que no llega a ser manía. Entonces tenemos la manía como un gran episodio de excitación y taquixiquia y aumento de las funciones psíquicas, y entonces ahí lo que está en juego es después la hipomanía, ¿sí? La manía e hipomanía, como lo vamos a ver dentro de un síndrome que se llama síndrome de excitación psicomotriz, ¿sí? Síndrome de excitación psicomotriz. Y tal María como Clara, hay muchas preguntas por ahí, que por ahí vuelven al tema de que antes de que pases a la manía, no sé si alguno la quiere preguntar el que la hizo. Yo si no, las leo todas seguidas, porque por ahí muchas las fuiste respondiendo. Vamos a dar por terminada la clase 4A, que es la de hoy, y vamos a pasar a la clase 4B, ¿te parece? Para retomar con sí, Agustina y Catalina las tenemos en cuenta entonces, si después quieren preguntar. Empezamos ahora, para que terminemos esta y empezamos la otra clase, ¿sí? Con afectividad con estas preguntas. Pará. Bueno, gracias. Vamos terminando esta clase para empezar la 4B.